Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de Tenemos que hablar podcast. Yo pensé que el episodio más complicado iba a ser el primero, considerando que, pues, de nuevo, lo primero casi siempre es muy messy. Pero este episodio específicamente ha sido un poco una odisea porque originalmente el plan era subirlo la semana pasada. De hecho, tenía que grabarlo, editarlo, subirlo ese mismo día. Y estaba a 2, 3 días de que llegara mi periodo. Fue muy curioso porque justamente el episodio anterior hablaba de domina tu ciclo menstrual y escucha tu cuerpo y en fase lútea descansa y la chingada. Y yo estaba siendo la persona más incongruente porque estaba súper frustrada frente a la computadora. Yo creo que me tardé unas 2, igual y hasta 3 horas, podría atreverme a decir, en intentar grabar. Y como no me gustaba lo que estaba diciendo, como que siento que no podía seguir el hilo conductor, como que no me hacía nada de sentido, pues era como otra vez, otra vez, otra vez. Y al final fue como, ok, no estoy llegando a ningún bendito lado, así que simplemente me resigno, no voy a subir nada. Y ya por fin, justamente hoy es mi último día de mi periodo, así que nos sentimos mucho más zen, mucho más, mucho más dispuestas a estar como en cámaras y estar out there. Entonces, estaba muy emocionada de compartirles. Bueno, la realidad es que si soy honesta conmigo, son sentimientos algo encontrados porque el tema de hoy es un poco, podría llamarle la continuación del primer episodio, que, by the way, si aún no escuchas ese primer episodio, esta es tu señal, porque del otro modo, posiblemente no le dé, como que no tenga mucho sentido o tal vez no puedas darle la importancia o la relevancia a lo que voy a platicar en este episodio sin entender todo el contexto que doy en ese primer episodio. Básicamente, si pudiera explicarlo en términos muy simples, es como si ese primer episodio fuera como todo el contexto de infancia hasta tal vez el año pasado, hasta inicios del 2025, y el episodio de hoy es como si fuera mitad de 2025 a enero 2026. Entonces es como este recap de estos últimos meses, o más bien podría decirle como el resultado de estos últimos meses. Pero de nuevo, creo que es relevante que vayas a ese primer episodio. Y si tú ya escuchaste ese primer episodio, perfecto, vamos a continuar. Para dar contexto, recuerda que en el primer episodio mencionaba que me diagnosticaron con tiroiditis de Hashimoto a los 19 años. En ese entonces, mis anticuerpos, que son básicamente marcadores de laboratorio que se utilizan para detectar enfermedades autoinmunes tiroideas, como lo es Graves o Hashimoto, y son conocidos normalmente como anti-TPO, que significa antiperoxidasa tiroidea, y anti-TG, que es antitiroglobulina. En ese entonces, mis anticuerpos estaban alrededor de 400, 500. No recuerdo el número con exactitud, pero era más o menos dentro de ese rango. Y para que te des una idea de la gravedad del asunto, tus anticuerpos idealmente deben de estar en rangos no detectables, o sea, en cantidades ridículamente bajas. Entonces, tomando eso como contexto, en mi caso, a los 19 años, cuando recién me diagnostican, el Hashimoto estaba bastante activo. Y justamente hace unos días entró una chava nueva a FWD Collective y platicando con ella me comentaba que tenía un diagnóstico de hipotiroidismo, que justamente yo le preguntaba si nada más era hipotiroidismo o también era Hashimoto, y ella me dijo, no, según yo nada más es hipotiroidismo, pero tengo fatiga extrema, siento que mi metabolismo está estancado, como que ni subo pero tampoco bajo, como que muchísima frustración respecto a su cuerpo. Y en base a ciertas preguntas y todo el contexto que me dio en la llamada que tuvimos, le dije, ¿sabes qué? Vamos a necesitar rehacer justo tu perfil tiroideo, pero vamos a incluir los anticuerpos. Dicho y hecho, anoche que recibo sus resultados, sus anticuerpos estaban en 1000. Bueno, de hecho venía un signo de que estaban arriba de 1000, lo cual quiere decir, de nuevo, un Hashimoto bastante activo. Cuando ella pues lleva más o menos que 3, 5 años con el diagnóstico, nada más de hipotiroidismo. ¿Por qué esto es relevante? Porque normalmente cuando tú te haces laboratorios, te haces un perfil tiroideo, si no especificas que necesitas los anticuerpos, es poco probable que seas capaz de
encontrar indicios de que posiblemente hay una enfermedad autoinmune y muchas veces, justo por nada más quedarte con el diagnóstico, en caso de que aplique para ti, de hipotiroidismo, si no medimos los anticuerpos, posiblemente no tienes ni idea que está escalando a ya una enfermedad autoinmune. Entonces, por eso siempre que mis clientas no me van a dejar mentir, cuando yo pido un perfil tiroideo, lo pido con anticuerpos. Me ha tocado, esa sería la segunda clienta, si no es que la tercera, que logramos detectar el Hashimoto gracias a que yo pedí los análisis independientemente de que lleven tiempo trabajando con distintos doctores. Y con esto, como digo siempre en mis episodios, no estoy intentando invalidar a nadie, pero creo que sí es relevante que tú como mujer responsable te hagas consciente de que al momento de que tal vez te pidan laboratorios, este es un marcador súper importante porque al momento de hacerlo a tiempo, o sea, de pedirlos a tiempo, podemos detectar si hay o no hay alguna enfermedad autoinmune, ya sea Hashimoto o Graves, y poder actuar antes de que se siga acelerando el proceso. Entonces, bueno, estaban en 400 cuando yo tenía 19 y hace 2 semanas me volví a hacer justo todo el perfil tiroideo con anticuerpos y estaban en 44. ¿Por qué esto es un big deal? Porque son 4 puntos de diferencia para que se considere la remisión. Voy a explicar a qué me refiero con eso. En ese entonces, cuando me diagnostican, yo no tenía idea de que se podía lograr la remisión o que se llamaba remisión, para empezar. Yo sabía como deep down, llámale como instinto, que se podía curar, como cualquier enfermedad. Sin embargo, no sabía cómo y no sabía cómo se veía eso o cómo se denominaba eso. Entonces, a lo largo de investigar, de estudiar, de como especializarme en el tema, entendí que cuando tus anticuerpos son menores a 35, 40, ese es como el rango, se considera que la, entre comillas, enfermedad, ya saben que no me encanta esa palabra, pero bueno, está en remisión o como coloquialmente le dicen, está dormida. O sea, ya no se considera como que tienes un diagnóstico activo. ¿Por qué esto también es importante? Porque no sé en qué episodio, y no estoy segura si lo comenté, en algún momento yo fui con un endocrinólogo de los 500 que he visto a lo largo de mi vida y le enseñaba mis anticuerpos y yo le decía como que es que no bajan o en caso de que cambien, más allá de bajar, siento que suben o realmente se mantienen. Y pues básicamente una de mis grandes prioridades era bajar esos anticuerpos porque el riesgo de desarrollar alguna otra manifestación crónico-degenerativa es bastante alta cuando tú ya tienes una. Es decir, si tú ya tienes Hashimoto, la posibilidad de que en un futuro se desarrolle, no sé, lupus es bastante alta. Entonces, ¿cómo se mitiga eso? Asegurándonos de que podemos ser capaces de abordar pues, la causa raíz del por qué en primer lugar tenemos Hashimoto. En fin, le digo, como que le explico mis preocupaciones y me dicen, nah, ni te preocupes, o sea, no sé ni para qué estás gastando dinero midiéndote tus anticuerpos. Tú ya tienes tu diagnóstico de Hashimoto, ahora sí que quédate con él y sé feliz, tómate tu levotiroxina y chao, bye. Ni siquiera necesitas volvértelos a medir like ever again. Y yo para ese entonces, gracias a Dios, yo ya estaba como bastante empapada de información de distintas fuentes, o sea, ya estaba muy metida como en todo el tema de la medicina funcional, ya había como tenido distintos mentores en el tema, bla, 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 y no me quedé con su respuesta, de hecho se me hizo una aberración porque fue como... Imagínate que le dices eso a alguien y simplemente se deja llevar con, ok, pues el doctor me dijo que no me preocupe por mis anticuerpos, sigo haciendo lo que estoy haciendo, sigo comiendo como estoy comiendo, sigo sin abordar el estado emocional que me trajo hasta aquí. Y mis anticuerpos simplemente suben y suben y suben y suben hasta el punto en donde eventualmente se destruye la glándula tiroidea y pues me la tienen que quitar y chao, bye. O sea, para mí fue no sé, o sea, un chiste creo, pero al mismo tiempo una aberración que me haya dicho eso. En fin, ya cuando como que entendí que pues sí, evidentemente sí se puede lograr la remisión y que hay ciertos parámetros para que se considere remisión, pues fue que gran parte de mi búsqueda era tal cual, llegar a la remisión. Entonces,
Bueno, desde que me enteré de eso, que se podía bajar tus anticuerpos, el problema fue que me obsesioné, o sea, a un nivel enfermizo, con bajar mis anticuerpos a toda costa. Toda intervención que yo hacía, las cuales me fui a detalle en el primer episodio, eran con ese objetivo. O sea, yo me sacaba análisis de manera obsesiva, podría decirte una vez al mes, lo cual ni siquiera tiene sentido, pero bueno, para ver el cambio en mis anticuerpos. Y lamentablemente, más allá de mejorar, siempre me llevaba una sorpresa que era casi siempre empeoraban. O sea, el cambio casi siempre era para mal. No nada más en mis anticuerpos, evidentemente en otros marcadores, entre ellos colesterol, triglicéridos, a nivel hormonal también. Yo no producía progesterona, yo no producía testosterona. Entonces, en esta como búsqueda incesante por bajar mis anticuerpos, parecía que me estaba llevando al cuerpo de corbata más que realmente ayudarlo. Entonces, a inicios de 2025, decidí hacer las paces con ellos. Simplemente dije, ¿sabes qué? Creo que gran parte fue, primero que me cansé, o sea, me cansé más allá de físicamente, creo que emocionalmente, de estar constantemente en esta búsqueda desde una posición de hay algo mal con mi cuerpo. Me explico que creo que muchas abordamos la salud desde ahí. Desde hay algo mal conmigo, algo en mi cuerpo no sirve, algo en mi cuerpo se volvió loco y buscamos la siguiente cosa que nos va a arreglar. Entonces, honestamente no estoy segura de cómo, no sé, incluso ahorita me pongo a pensar si está relacionado a más o menos el mismo, el mismo tiempo que hice bufo, no estoy segura. El punto es que decidí dejar de perseguir la sanación. La verdad, decidí como que soltar la expectativa y soltar el outcome, soltar el resultado y decidí abordar cualquier otra intervención que hiciera, ya fuera a nivel físico, a nivel psicológico, mental, emocional, espiritual. Decidí abordarlo desde la curiosidad y el autodescubrimiento sin expectativas. Dije, ¿sabes qué? Desde aquí todo lo que vaya a aprender va a ser para conocerme más a mí, va a ser para literalmente aprender más y lo que sea que pase en mi cuerpo va a ser un resultado de eso, más no voy a estar constantemente persiguiendo la zanahoria y esta ilusión falsa de la sanación porque pues me di cuenta que justamente, o sea, mientras más la perseguía, más se alejaba. Entonces, al mismo tiempo, dejé de pelear con mis síntomas y simplemente los dejé estar. Y con esto quiero hacer un paréntesis importante porque creo que muchas veces cuando he llegado a externar justamente esto de hice las paces con mis síntomas, dejé de perseguir como un outcome, la gente piensa que, pues sí, seguramente no la estaba pasando mal o seguramente pues sí, como que de la noche a la mañana se sanó y pues ya todo bien. No, la realidad es que el yo renunciar a como seguir persiguiendo de nuevo esta ilusión conllevó el, de alguna manera, aguantarme los síntomas que tenía. O sea, los síntomas no se fueron a ningún lado. Nada más lo que cambió fue mi percepción hacia ellos y la forma en la que yo trataba a mi cuerpo. Como que en su momento, cuando yo tenía como muchos de estos síntomas a flor de piel, digamos que había estreñimiento, digamos que había inflamación o no sé, lo que sea, fatiga. Yo de alguna manera en automático entraba como en este estado de soluciona, soluciona, arregla, arregla, hay algo mal. O sea, literalmente este estado de alerta en donde no podía literalmente sentarme con el síntoma porque para mí era, yo creo, sinónimo de me voy a morir, ¿no? Algo está muy mal y esto va a empeorar. Entonces, sí conllevó al hacer las paces con los síntomas, el básicamente sentarme con ellos y pasar un tiempo prolongado en donde había inflamación, en donde había niebla mental, en donde había depresión, en donde había ansiedad y simplemente era como el, no sé, practicar constantemente el confiar en mi cuerpo, ¿no? En confiar en que no me estaba atacando, en confiar en que no estaba simplemente haciéndome la vida imposible, sino que pues todo este tiempo realmente yo había vivido ignorando las señales. Uno, había tenido décadas de no poner límites, décadas de no priorizarme, décadas de decir que sí cuando quería decir que no, décadas de perseguir sueños de alguien más, décadas de convencerme que quería algo desde lo que los demás pensaran de mí o desde lo que se esperaba de mí, cuando en la realidad posiblemente no era lo que yo en mi ser más auténtico quería. Entonces fue como que, ¿sabes qué?
ahora sí que sit with it y continúa haciendo lo que estás haciendo y ahora sí que a ver a dónde te lleva la vida, ¿no? Y bueno, antes de llegar a este headspace en donde justo como que hice las paces con los síntomas y ya dejé de estar como constantemente buscando arreglarme, cuando habían altibajos, o sea, como yo mencioné en el primer episodio, cuando tenía intervenciones, por ejemplo, de medicina funcional o tal vez algún tipo de protocolo que yo estaba llevando a cabo, sí veía mejorías intermitentes en donde eventualmente los síntomas regresaban. ¿Qué es lo que pasaba? Para mí era como esta señal de alerta en donde mi piloto automático era meterme en este como modo hyperfixated de arreglar, arreglar, arreglar. ¿Y qué hacía? Era en automático, literal era como presionar un botón. Ahora sí que síntoma, botón, y yo en automático era, ok, siguiente terapia, siguiente suplemento, siguiente dieta, o sea, siguiente cosa que me diera respuestas. Y aunque agradezco mucho eso, porque gracias a eso he logrado como empaparme de muchísimas herramientas que hoy en día tengo la posibilidad de compartir con más personas e incluso yo poder discernir, ok, esto sí, pero esto no, que obviamente va a aplicar nada más para mi contexto. Creo que pues al final el lugar desde donde lo estaba haciendo era de nuevo desde esta creencia de hay algo mal conmigo que se tiene que arreglar. Entonces un día simplemente decidí dejar a mi cuerpo en paz y ojo, creo que esto es muy relevante. A partir de ahí, o sea, cuando tomé esa decisión, no significa que desde ese día me puse a desayunar, comer y cenar McDonald's. O sea, de nuevo, creo que puede llegar a malentenderse el, bueno, simplemente lo solté, como que ya al día siguiente me puse una etiqueta de como intuitivamente, pero desayuno Oreos y ceno Choco Crispies, cuando la realidad es que no. Solté el resultado, solté el outcome, pero yo no quité el dedo del renglón con lo que ya estaba haciendo. Proseguí con mis hábitos que siempre había tenido, nunca quité el dedo del renglón en lo que para mí son los cimientos más importantes, tu sistema nervioso, el ritmo circadiano, alimentación, entrenamiento, movimiento, suplementación, aún con ciertas limitantes. Por ejemplo, si yo estaba en un flare-up en donde no tenía mucha energía, tal vez no iba a hacer mis 10,000 pasos y a entrenar pierna ese día, pero al menos iba a caminar 20 minutos. O sea, muchas veces, aunque no fuera, entre comillas, perfecto, el 100% fluctuaba en cómo este se veía, pero la intención siempre era justo, o sea, seguir, seguir, seguir y no soltar lo que yo sabía que para mí son los pilares fundamentales. Entonces, la única diferencia no es en sí lo que hice o dejé de hacer, fue que le quité las expectativas y simplemente los hacía porque sabía el impacto positivo que tenían en mí, yo lo sentía en mi cuerpo, pero ya no esperaba que la alimentación me curara, ni el suplemento, ni el breathwork, ni la meditación, ni los 10,000 pasos, o sea, simplemente era como real, o sea, dejé de vivir para sanar y empecé a sanar viviendo. Y a mediados del 2025 entré a uno de los procesos, si no es que el proceso más caótico de mi vida, un proceso de deconstrucción interna total. O sea, total, total, total. Empecé a estudiar medicina cuántica al mismo tiempo que empecé a hacer microdosis de psilocibina, que justo sobre cómo empecé a estudiar medicina cuántica lo platico en ese primer episodio y mi experiencia con microdosis de psilocibina también está en los episodios anteriores. Ahora, cuando yo recién entro a justamente este programa para aprender medicina cuántica, para mí era como, bueno, va a ser una credencial más, ¿no? O sea, una herramienta más para mi caja de herramientas para pues implementar en mi programa y con mis clientas. Y no, me llevé una sorpresa porque por primera vez creo que fue un programa, o no un programa, realmente fue una modalidad tal vez que me obligó a ser honesta conmigo. Me obligó a voltear a ver todas las máscaras que estaba usando para seguir encajando, tanto en relaciones, con clientes, en mi trabajo e incluso con mis mentores. Y desde ahí básicamente abrí la caja de Pandora, empecé a cuestionar mis sueños, principalmente mis metas, mis creencias, mis hábitos, absolutamente todo. Y ahí en base a toda esta experiencia, esta primera como exposición que tuve a todo este mundo, fue que entendí que cualquier enfermedad era solo el espejo de todo lo que decidimos meter debajo de la alfombra y hacer como que no existe. Y ahorita hago mucho énfasis en la enfermedad, pero creo que
muchas mujeres creen que como ellas no tienen tal vez un síntoma tangible, como sí, yo no tengo Hashimoto, yo no tengo hipotiroidismo, yo no tengo síndrome de ovario poliquístico, no aplica para ellas. Pero si tú eres alguien que le cuesta trabajo bajar de peso, si tú eres alguien que no tiene energía, si tú eres alguien que tiene ansiedad, si tú eres alguien que sufre de ciclos depresivos, también aplica para ti, darling. Y repito, jamás invalidaré la importancia de los cimientos, de cuidar tu salud, la cantidad de sueño, de cuidar tu alimentación, de entrenar con conciencia, de regular tu sistema nervioso, de abordar tu hígado, tu sistema linfático, tu ciclo menstrual, tu salud hormonal. Sin embargo, creo fielmente que eso es solamente una pequeña parte de la ecuación. Creo que la comida orgánica jamás será capaz de compensar que vivas una vida en tu mente y otra vida totalmente distinta en tu realidad. Y me di cuenta que el físico simplemente es un espejo que muestra lo que hay dentro. No me refiero a con esto polarizar bueno o malo, simplemente lo que es. Y cada identidad que tenemos va a requerir una fisiología distinta. Tus hormonas se van a adaptar a la identidad que elijas. Si eres una mujer que vive constantemente en este estado de hiperproductividad, que piensa que el descanso es de los débiles, que está con esa mentalidad de no pain, no gain, que piensa que todo el tiempo tiene que estar haciendo algo porque si no, no vale nada, tu fisiología tiene que adaptarse a la identidad que estás viviendo. ¿Cómo se puede ver esto? Posiblemente un aumento excesivo de cortisol, posiblemente una supresión de la producción de progesterona, porque ahorita la prioridad evidentemente no es que ovules, no es que tengas hijos, la prioridad es que sobrevivas. Posiblemente la prioridad ahorita no es que te crezca el cabello, posiblemente no es que te crezcan las uñas, posiblemente no es digerir, posiblemente la prioridad ahorita es hacer dinero, porque es lo que me estás dando todas las señales que tu prioridad es esa. Entonces tu cuerpo de manera muy inteligente se va a adaptar y nosotros vemos todas estas como señales, todos estos síntomas como fallas, cuando en realidad es nuestro cuerpo simplemente siguiendo las órdenes que le estamos dando. La diferencia radica en que más allá de tratar síntomas o más allá de abordar el cuerpo como esto está bien o esto está mal, es que nos preguntemos, ¿realmente, o sea, estoy siendo honesta con la persona que quiero ser, con la vida que quiero tener y desde dónde lo estoy eligiendo? Porque en su momento que yo glorificaba mucho esta mentalidad y que la entiendo, o sea, la entiendo y es algo que me ha costado mucho soltar. La realidad es que no venía desde un buen lugar. O sea, en mi caso no era como que yo quería estar ocupada de 6 de la mañana a 10 de la noche porque me encantara estar ocupada de 6 de la mañana a 10 de la noche. No, era desde un lugar de si no estoy haciendo algo, no valgo nada. Si no estoy constantemente siendo productiva, no voy a llegar al éxito. Si no estoy constantemente aprendiendo, no soy suficiente. Entonces, la intención desde donde venían todas estas, pues todas estas acciones y toda esta identidad realmente que estaba forjada en todas esas intenciones, al final mi fisiología no podía hacer otra cosa más que posiblemente manifestar todos esos síntomas que yo estaba viviendo. Entonces, con este episodio quería hacer esta continuación de primero darte como este contexto de todo lo que he vivido y de cómo ha reaccionado mi cuerpo a lo largo de todas esas intervenciones, pero más que nada creo que entendamos que posiblemente esa sanación que tanto estamos buscando, uno, para empezar, mientras más la busques, posiblemente menos va a llegar, y dos, que no va a llegar ni en un mes, ni en 3, ni en 6, y posiblemente tampoco en un año. Realmente es un proceso de tiempo, es un proceso tardado, porque si realmente quieres sanar, y voy a hacer un paréntesis antes de continuar, hay una frase que no recuerdo en qué libro viene, no sé si de Gabor Maté, pero menciona una persona puede sanar sin curarse y una persona puede curarse sin sanar. Y creo que muchas veces cuando vemos, ok, ya entre comillas arreglé tal problema, tal desequilibrio hormonal, pero tal vez a los años regresa, posiblemente no sanaste la razón del por qué te enfermaste en primer lugar, simplemente curaste lo que en papel se conocía como una enfermedad o un desequilibrio. Entonces, si realmente quieres sanar, si realmente quieres adentrarte a las profundidades del por qué se manifestó esto en tu realidad, creo que va a tomar mucho tiempo, mucho caos y mucho miedo. Honestamente, cuando menciono que el proceso que inicié con
cuando inicié a estudiar medicina cuántica y principalmente por la modalidad que elegí, porque había dos formas de trabajar con la mentora que trabajo actualmente, que yo creo que ha sido la mayor influyente en toda mi vida. Eh, una como que en modo grupal, en donde pues tienes como que el currículum y las clases y chao bye. Y la otra pues era una mentoría uno a uno que costaba 3 veces más, pero básicamente todo era ella contigo, nada era como en grupo en sí. Entonces, evidentemente ya saben cuál elegí. Y oh sorpresa, me fui realmente a las profundidades de las oscuridades más oscuras del planeta. Y honestamente ha sido una locura porque esta vez que fui a hacerme estos laboratorios, uno, fui sin expectativa, como que no lo recibí como con esta idea en mi cabeza, como normalmente lo hacía anteriormente, de, ¿qué va a salir? O, seguro bajaron, o, seguramente esto. Nada, simplemente fue como, bueno, voy a ver qué tal. Y ni siquiera recuerdo en primer lugar por qué me los hice. Creo que simplemente porque ya llevaba como un año sin hacerme nada y dije, ay, voy a checar a ver qué dice la sangre. Y ya lo recibí y cuando vi el 44 fue como, ¿what? ¿What? Y fue muy chistoso porque es donde podría decir que menos intervenciones he hecho a nivel externo, o sea, a nivel físico. De nuevo, sigo priorizando todos los cimientos, 100%, pero todo se ha reflejado más que nada a nivel interno. Y quiero platicar un poco de cómo ha sido ese proceso, porque creo que también está muy glorificado o muy romantizado, más bien dicho. Esto lo platicaba y lo he platicado con varias clientas que creemos que la sanación, cuando lo comparamos, no sé, muchas veces con lo que vemos en Instagram, ¿no? Que son matcha lattes y soft girl era y que es súper fácil y ya, o sea, súper felices y ya no tenemos ningún síntoma, y ya no tenemos ansiedad y ya no tenemos depresión, cuando la realidad es que creo que el sanar, el realmente meterte en el journey de, a ver, o sea, quiero entender qué me trajo hasta aquí, es muy oscuro. Realmente creo que no es nada placentero y creo que esa es la razón por la cual muchas personas o se quedan a medias o deciden no continuar el proceso. Y voy a poner mi ejemplo claramente como caso, como case study. Y bueno, como mencioné, cuando recién empiezo como con todo este proceso, también inicio a hacer psilocibina, empiezo con frequency medicine, acompañada de todos los cimientos. Lo principal que trajo consigo creo que fue este colapso total de identidad, en donde, como dije hace unos minutos, me obligó a ser honesta conmigo misma y voy a como especificar por puntos cuáles fueron las cosas de mayor influencia y tal vez lo que más tuvo que cambiar en mi vida para que eso se reflejara en lo que hoy en día podría considerarse como remisión. Básicamente partiendo desde los cimientos, que justo si tú estás en FWD Collective, sabes que eso es nuestra base. O sea, no hay forma de que tú y yo podamos tener una conversación de temas tal vez más profundos o podamos trabajar a mayor profundidad en incluso tu identidad y tus creencias y como las ideas que tienes forjadas sobre ti, si tenemos un cuerpo que no puede sostener ese cambio. Realmente creo que es imprescindible que tu cuerpo físico esté en una posición capaz de sostener todo lo que va a salir en los otros cuerpos. Y para esto es necesario que respetes tu ritmo circadiano, que te alimentes de manera congruente, que te muevas, que seas consciente, que suplementes a tu cuerpo en las deficiencias que tenga, etcétera. Mucho de esto lo platiqué en el podcast sobre la teoría de los 5 cuerpos y el cuerpo físico. Me parece que es el segundo episodio, en donde, repito, creo que eso es la base de todo. A partir de ahí, creo que un cuerpo sin todos estos fundamentos y un cuerpo sin capacidad va a colapsar al momento de abrir la caja de Pandora. Entonces, número 1, cimientos, always. Número 2, de lo que más cambio yo creo que ha hecho en mi vida ha sido la microdosis de psilocibina. De nuevo me adentro mucho más específico en uno de los episodios donde platico toda mi experiencia con este proceso. De nuevo, no ha sido un proceso de rosas y mariposas. Hace unos días me escribió una ex compañera como del coaching en el que yo estaba, en la mentoría como de negocios en la que yo estaba, y justo me decía, ¿no? Como que estaba pasando por una crisis y que quería empezar como con la microdosis y no sé qué. Y 100% yo a todo mundo que me dice, yo a todo mundo quiero honguear, pero
creo que sí es importante que sepan que posiblemente va a traer mucho, mucho, mucho caos y esto no es malo. Si tú llevas una vida de incongruencia en donde estás siendo alguien que no eres verdaderamente, la psilocibina va a venir con un martillo y va a tirar todas las paredes y todos los, tal vez esos cimientos que forjaste a partir de esa identidad que no te pertenece. Entonces, al menos esa ha sido mi experiencia y de otras personas que lo han hecho conmigo. Entonces, es mi único como disclaimer al momento de iniciar un proceso así, porque esta persona con la que yo platicaba igual lo estaba abordando de esto me va a quitar la depresión, esto me va a quitar la ansiedad y es, oh no, darling, posiblemente traiga más, porque como dije en ese episodio, es un iluminador, va a expandir y va a iluminar lo que ya existe en ti. Si en ti es a todo esto que necesita salir, va a salir somehow, entonces tenlo en cuenta. Por otro lado, Frequency Medicine, que esto lo trabajo directamente con mi mentora, con la que estoy estudiando medicina cuántica, que es básicamente personalizada a lo que mi cuerpo, bueno, mis cuerpos en este caso necesitan, específicamente trabajando a nivel ADN, a nivel supramental, inclusive el cuerpo físico, el cuerpo mental, y ha sido como este pilar que ha como ayudado a organizar toda la información que pues la psilocibina principalmente ha ayudado a traer a la superficie. Por otro lado, otro punto muy importante, dejé a tal vez el 85-90% de mis clientes y fue muy chistoso porque creo que todo pasó dentro de un mes en donde yo me dije a mí misma como ya no quiero continuar con esta modalidad que ya no estaba alineada a lo que yo quería hacer, el nivel de transformación que me permitía dar como que ese tipo de coaching que estaba dando ya estaba muy limitado y pues las personas también con las que estaba trabajando ya no estaba como alineado a lo que yo quería, entonces solté a, no sé, de 15 clientes que tenía, dejé ir a 13 y me quedé realmente con, específicamente en la modalidad 1-1, me quedé con 2, 3 personas, cuando mucho, y decidí darle toda mi prioridad a FWD Collective, que es el contenedor que realmente ha crecido con la expansión que yo he tenido a lo largo de este tiempo, porque literalmente FWD Collective lo fundé cuando estaba como a unas 2 semanas antes de iniciar con mi curso de medicina cuántica. Entonces, como que la evolución de ese programa ha ido muy en conjunto con mi propia evolución y todo lo que he ido aprendiendo lo he ido poniendo en el programa y es un programa que da pie a eso. O sea, realmente ese programa lo construí de tal forma que pudiera cambiar de forma y de identidad realmente a como yo lo iba haciendo. Entonces, es un programa increíble porque justo platicaba con una clienta en donde hablábamos de sueños, como que de sueños vividos dentro de la comunidad y me decía, qué locura porque siento que con nadie puedo hablar de estos temas. Y yo le decía, no, para entrar aquí tienes que estar loca. Y es ¿cómo se dice? Es un requisito para entrar aquí, en donde real, estoy muy feliz y muy orgullosa que es un espacio en donde podemos hablar de lo que sea, o sea, de lo que sea. Creo que muchas entran con la creencia de, bueno, aquí me van a dar mi plan de alimentación, mi plan de entrenamiento, chao, bye. Y no, realmente, justo ahorita estoy trabajando en mi forma de comunicar para las personas que, por ejemplo, las mujeres que tienen curiosidad y que quieren entrar al programa. Estoy siendo muy específica en no quiero trabajar con personas que solo vienen a tener un plan de alimentación y un plan de entrenamiento. O sea, quiero que sepas que si entras a FWD Collective, vienes a ensuciarte las manos en todos los aspectos. Por otro lado, dejar coaches. Dentro del año pasado, yo llevaba casi 2 años trabajando con una mentora de negocios, en donde el grupo, la comunidad estaba increíble y todo, la verdad, era súper cool hasta el momento en donde dejé de resonar con la esencia de ese programa, en donde pues ya no era un match el hacia donde yo quería llevar a mi empresa versus a donde yo la tenía que llevar en base a lo que ahí nos enseñaban. Entonces decidí soltarlo, decidí como que hacer las cosas a mi manera y curiosamente yo llevaba unos meses, igual desde que inicié como con todo el tema de medicina cuántica, ya un poco
con esa sensación de creo que ya no pertenezco aquí, pero me resistía a soltarlo. Y hasta que en un momento dije, ¿sabes qué? Mi contrato se termina en diciembre, está perfecto para ya no renovar. Y lo solté. Curiosamente, al mes siguiente, lo que es enero, no sé si se dieron cuenta o si lo han notado, pero yo no hago promociones de Navidad y promociones de Año Nuevo y San Valentín. Y, o sea, creo que la persona, la mujer que viene a FWD Collective no necesita una ocasión especial para entrar. Creo que es alguien que lo siente en ella cuando está lista. Y mucho de justamente lo que nos enseñaban en este business coaching era como básicamente utilizar todas esas festividades a tu favor, ¿no? Lo que hace la mercadotecnia al final de cuentas. Y curiosamente, pues en enero yo no hice nada. O sea, fue como, de nuevo, no voy a ir a perseguir a nadie. Ya estoy en un punto en donde si resuena contigo, si es para ti, bienvenida. Si no estás lista, no voy a ser quien te convenza. Y enero fue donde más mujeres alineadas han entrado y que menos fricción ha habido y donde mejor me la he pasado y donde más resultados hemos conseguido a lo largo de estos últimos 3, 6 meses de todas las que están dentro del programa. Entonces fue como qué mayor señal de que pues al final hay una razón por la cual ya no estaba resonando ahí. Por otro lado, penúltimo punto, dejar de buscar la remisión. Y creo que esto lo puedes llevar a cualquier área de tu vida. Es como si constantemente tú estás buscando un cambio de composición corporal y digamos que empiezas un déficit calórico y todos los días estás pesando, ya bajé de peso, ya bajé de peso, ya bajé de peso, ya bajé de peso, de una manera obsesiva, olvidándote de que al final eso va a pasar como byproduct. O sea, es el resultado de la identidad que estás forjando a partir del proceso. Entonces dejé de buscar sanar mis hormonas, dejé de buscar la remisión, dejé de buscar vivir libre de síntomas como tal. Simplemente me entregué al proceso, dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo desde la curiosidad, desde el autoconocimiento, desde aprender más y lo que pase va a ser simplemente un resultado de eso. Y por último, y creo que el más importante, dejar de negociar con la verdad. Mucho tiempo estuve sosteniendo a clientes que ya no eran un energy match conmigo. Suena muy hippie esto, pero creo que hasta que no estás en una posición donde lo sientes, es inexplicable que alguien más te lo cuente, en donde algo en ti simplemente te dice salte o ya, o sea, esta persona ya no puedes continuar sosteniendo a esta persona. En donde justo tuve que ser muy honesta conmigo y decir, ¿sabes qué? ¿Quién realmente pues está haciendo esta fuga energética en mi vida? Y no por la otra persona, nada que ver, sino por mí, por mi forma de sostenerlo desde un lugar de codependencia y desde un lugar de miedo. Entonces fue como, ¿sabes qué? Ahora sí que ten ovarios y sé honesta contigo y suelta a todo aquello que te esté generando fricción y todo aquello que te esté drenando, porque está ocupando espacio de algo que posiblemente es mejor. Y fue de nuevo un proceso caótico. Al final de cuentas, imagínate, dejé ir a muchísimos clientes a propósito. O sea, es como que yo elegí que se fueran, ya sin importarme cuánto generaba de esos clientes. Era como, no me importa, o sea, no, ya no, o sea, ya no voy a continuar así y solté lo que ya no quería para mi vida y eso abrió espacio a una nueva normalidad con mucho más ease, literalmente sin vivir en esta constante de empuje, de esfuerzo, de forzar, de convencer y simplemente creo que enfocarme en construir una versión de mí más coherente que pueda atraer a personas que están dentro de la misma coherencia y que quieran seguir expandiéndose. Y creo que es en donde irónicamente me siento más confundida, con más miedo, con más duda y con mucho duelo, por así decirlo, por toda esta identidad que se ha ido en el camino, pero al mismo tiempo en donde creo que disfruto más de mi trabajo. El año pasado, en 2025, en algún momento teníamos un equipo más grande, estábamos con más clientes, o sea, es donde más clientes uno a uno hemos tenido, donde más ingresos hemos tenido, que podría parecer desde afuera, ¿no? Donde más éxito has tenido. Yo odiaba, o sea, odiaba mi trabajo, odiaba cómo
cómo era la dinámica con los clientes, me odiaba a mí porque no me consideraba un buen líder. Sí, podría decir que era donde más miserable me sentía respecto a como lo que yo estaba creando. Y todo era porque justamente era desde este lado de people pleasing, desde el deber ser, desde lo que mi mentora en ese momento consideraba que era como lo que seguía, ¿no? En mi negocio, cuando ahorita, justo ayer, ya tenemos por fin una operations manager y es en donde sí, como con más ease ha llegado todo y donde más clientas alineadas que realmente disfruto tener conversaciones con ellas y que realmente aportan todas las que están dentro de la comunidad y creo que es algo que no tiene precio. Pero de nuevo, todo esto ha requerido mucho caos, mucho caos y no quiero que se lleven la idea equivocada de este episodio de, bueno, ya llega la remisión y todo es bien bonito, ya me siento con la vida resuelta. No, realmente, repito, o sea, la ironía de que es donde mejor han estado mis laboratorios y donde, sí, más confundida, con más miedo, con más llanto, con más emociones he estado de caos, pero para mí fue como, no sé, muy lindo como esta señal del universo al mostrarme esos laboratorios después de casi una década de estar peleando, el decir vas por buen camino. Y para muchas, o sea, realmente este episodio quiero que sea más que nada como primero, este espejo de que no estás sola y de que entiendo por lo que estás pasando. Y dos, un poco esta señal de esperanza de que sí se puede sanar, sí se puede, no sé, de construir esta versión para encontrar a tu versión más auténtica. Y creo que si te permites o si te atreves, más bien, si te atreves a hundirte un poco en tal cual, en ensuciarte las manos, en meterte a las profundidades de lo que es realmente conocerte, creo que aunque durante el proceso sea algo muy caótico, sea algo que dé mucho miedo, algo que dé mucha duda y algo que algo que te haga querer regresar a como eras, creo que si logras sostener esa incomodidad, algo muy bueno viene del otro lado. Y quiero terminar con la respectiva mención. Ya saben que yo menciono a Moni, mi maestra de canto, en todos mis episodios, en donde estábamos platicando justamente de esto. Y me mencionó el título de un libro que no he leído, está en mi bucket list, pero me encantó el título, que dije, wow, creo que es literalmente como definiría este episodio, que se llama Morir para ser yo. Y creo que si lo podría resumir en una frase, eso ha sido este proceso. O sea, morir o dejar morir a Fer en muchas facetas y muchas máscaras y muchas creencias y mucho de lo que creía que ya tenía asegurado, que ya sabía, y permitirme, está muy chistoso, pero ser como principiante en mi propia vida. Y nada, pues es todo lo que les quería compartir. Y me encantaría escuchar si alguien se identifica, si alguien está pasando por un proceso similar, si alguien, no sé, me quiere compartir su experiencia. Ya saben que me encanta leerlas y también incluso si alguien como que quiere platicar a mayor profundidad, saben dónde encontrarme, mis DMs en Instagram, @FernandaFWD. Leo todos los comentarios en YouTube, en Spotify, si me ves aquí. Y nada, espero que les haya gustado este episodio. Por fin lo logramos. Y nos vemos en el siguiente episodio.